Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Viviendo del Cuento. Estoy aquí con mis compañeras Eva Carot Hola. y Laura Gómez, Hola. y yo que soy señorita M. Y eh, nuevo episodio, chicas, nuevo episodio, increíble. ¿De qué Sí, vamos sí. a hablar hoy? ¿Quién me lo dice? Laura. Espera que miro mi chuleta de la salud mental, relacionado con nuestra profesión. Oh yeah, salud mental, chicas. ¿Qué tal lleváis la salud mental? Pues está, Ahí está, ¿no? ahí está. ¿Tú, Bueno, Laura? yo quiero empezar diciendo que me he hecho un bocata de pan con chocolate, porque a ver si lo que me faltaba no eran medicamentos, sino azúcar. Y por azúcar, chica, nunca va a ser. Así que, Claro. Oye, el chocolate es bastante bien, ¿no? Para mejorar la salud mental, digo yo, no sé. La para Nutella, todo. la Nutella es como bien, Yo bien. soy más de nocilla, lo siento. Yo soy team nocilla. Ay, Dios mío. Ay, y a mí que no me gusta ninguna de las dos. Bueno, Ay, Laura, ha no. sido un placer conocerte. Venga, quedas expulsada. A ver, devuélvenos ese carnet que ganaste la semana pasada con Es que el... de pequeña no solía merendar ni Nutella ni nocilla, así que es como que no sé. Bollicao, ¿no comías bollicao o algo? Es que no me llamaba a mí eso. Yo ¿Y era qué más de merendabas? posquitos. Uy, 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 Bueno, fosquitos. también eres más joven, Laura. Yo es que No, a pero mí, Manoli es más joven. a mí Yo soy meses más joven que tú, no soy más. No, ¿No? que no. Si somos del ¿cuántas mismo tenéis? año, ¿27, 28? Por ¿qué ahí. hablas? Yo nací en el 84, así que, Bueno, yo en el 85, pero hija mía de mi vida, no pasa bueno, nada, somos casi del pensaba mismo que era año. más joven. Bueno, a ver, vayamos al tema de hoy. Salud mental relacionado con nuestro trabajo. ¿Creéis que nuestro trabajo es más conflictivo con el tema de la salud mental que un trabajo random cualquiera? ¿Creéis que las inseguridades que sentimos o el síndrome del impostor, este tipo de cosas que además nos atacan estando normalmente solos, porque trabajamos solos normalmente, y a pesar de que estamos en contacto entre nosotras o con otros compañeros, ¿creéis que la salud mental se ve un poco perjudicada por nuestra profesión? Laura, ¿tú qué piensas? Bueno, yo, a ver, Laura se ríe porque es que yo me parto. estamos Sí. obligándola a hablar de forma muy sutil. Bueno, es que no sabría qué decir porque yo creo que trabajar en una empresa también debe ser Tú estresante has trabajado y en una tal. empresa y has estado muy estresada, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, que no sé si era yo que no me adaptaba o qué ocurría, pero sí que si luego hablas con tus compañeros de profesión de ilustración, pues bueno, muchos van al psicólogo, que no quiere decir que uno esté mal para ir al psicólogo, Todo el mundo pero debería que, ir al psicólogo, esté mal claro, o no, ¿eh? También por os lo eso, digo. Eso lo dice una persona que tiene su chapita de he cumplido un año en terapia. Tengo mi chapita, bueno, mi chapita mental, ¿vale? Pero creo que la mejor decisión que he tomado en los últimos pues tiempos sí, es ir a terapia. Claro que pues sí. también es verdad que estuve ahorrando mucho tiempo para poder tener los recursos suficientes. Pero vamos, que yo creo que, no sé, es que yo creo que es como un cóctel de cosas. Primero eso, que estamos todos como muy solitos, aunque como dices tú, tengamos contacto entre nosotros. Luego las condiciones que hablamos en en el episodio anterior Mm. no son muy buenas en esta profesión. Y luego, pues eso, de que yo no sé si al ser, pues eso, una profesión creativa tienes más inseguridades porque estás mostrando algo que haces tú con tus manos y no sé, yo creo que todo el mundo ha pasado por esta fase y continuamos. ¿Tú qué piensas, Eva? Yo llevo yendo a psicóloga y psiquiatra desde hace muchísimo tiempo, no solo por la profesión. Entonces,
porque tengo una enfermedad crónica y tenía que asimilar muchas cosas. Pero sí que es verdad que ha habido momentos peores de muchísimo estrés y incertidumbre, sobre todo en el último año por la profesión en sí. O sea, es decir, me venía bien que ya estuviera yendo a esta psicóloga de crónicos para entender muchas cosas pues de lo solo que estamos, de cómo estamos y un poco cómo decirte, cómo afrontar todos estos cambios. Y además creo que es un trabajo mal llamado artístico, que ya dije que no me parece, pero mal llamado artístico, y entonces quieras que no pones emocionalmente bastante de ti en cada cosa y encima está la inestabilidad que ya viene de por sí el ser autónomo. Entonces se combina esa inestabilidad que tienen todos los profesionales autónomos de este país, que están en unas condiciones muy, muy precarias, los que no son los padres de ciudadanos, que esos vivían de puta madre, pero todos los demás vivimos muy mal. Entonces, claro, ese desajuste entre es muy duro por ser autónomo, pero al mismo tiempo es todo como un poco emocional, porque creo que en algunos casos para dedicarte a esta profesión tienes que ser un poco sensible en algo, artísticamente. Todo esto se acaba mezclando mucho y, y bueno, me parece súper básico. Porque, por ejemplo, yo Para un pregunto, psicólogo. ¿a vosotras os pasa? A mí es una cosa que me ha costado mucho tiempo desdoblar, lo que es el rechazo, por ejemplo, el rechazo. Si yo envío un boceto o si yo envío un portafolio, si empiezo un proyecto y la cosa no fluye, en plan que veo que no acierto con lo que están buscando o que envío el portafolio y no me contestan algo que no es positivo. El hecho de recibir esa respuesta negativa a mí antes me afectaba a nivel personal, a nivel de me están rechazando a mi persona. Entonces creo que es muy difícil el desdoblar nuestro yo persona de nuestro yo profesional. No sé si a vosotras os pasa eso. Que sentís un poco el rechazo o los baches profesionales que cualquier otra persona tendría en su profesión. Por eso tiene un mal día en la oficina, lo hace todo mal, o entrega mal un informe, o está currando en un supermercado y hace mal el cierre de caja, o no lo acaba de cuadrar, y cualquier persona diría, oye, mira, tengo un mal día. Pero en nuestra profesión a veces es como, no es que tenga un mal día, es que yo soy un fracaso de persona. No sé si os pasa ese tipo como de pensamiento totalmente irracional, porque es totalmente irracional. Hombre, sí, ¿no? No sé, ¿a ti te pasa, Laura? Ahora, a ver, cada vez me pasa menos. Porque, a ver, lo que pasa es que muchas veces pues los editores no tienen tiempo para contestarte, no se explayan, ¿no? Y a lo mejor te dicen, bueno, pues ahora no buscamos ilustradores, o te contestan así, digamos, muy cortito, y entonces no sabes las razones que hay detrás por ese rechazo. Y entonces, claro, eso a lo mejor te hace pues comerte tú la cabeza, en plan, a ver qué es lo que he hecho mal y tal. Yo por eso siempre agradezco mucho cuando me concretan cosas, en plan, no, es que estamos buscando un tipo de ilustrador que tiene que dibujar de tal forma o queremos tal cosa. ¿Pero has ¿Sabes? conseguido tomártelo de forma no personal? No, sí, yo creo que ya como que pienso, bueno, que es normal, es que si en ese momento no encajas, ¿sabes? No, o sea, no hay que sufrir por ello, pero que vamos, que es difícil no tomárselo mal, ¿sabes? Porque es eso, que no sabes qué es lo que hay detrás, qué es lo que le pasa, ¿sabes? Que a lo mejor no encajas en los proyectos que tienen ahora que están buscando. A lo mejor tampoco encajas en la editorial, es que son muchas cosas, así que no sé. Yo creo que una de las claves podría ser que es una profesión que tú, o sea, en la que
se te exige mucho que tú emocionalmente estés bien. Entonces, creo que yo al principio, muy al principio, pensaba esto, que me lo tomaba todo como muy a pecho, ¿no? O sea, intentaba dar lo súper mejor de mí en cada puta mierda que me pedían. Me pedía un particular. Pero incluso hasta un límite nocivo para tu salud Por física, ¿no? supuesto, o sea, en plan presupuesto súper bajo, porque yo lo que intentaba era solucionarle el problema a esta persona, involucrarme muchísimo, muchísimo más allá de lo que debía. Eh, no te preocupes, yo voy a por, no sé, yo voy a la imprenta y te lo recojo, no te preocupes si hay algún cambio. O sea, perdiendo dinero a tope. Eh, y al final, Digamos que no establecías límites, ¿no? ningún límite. O sea, yo era yo y yo era todo esto. O sea, horrible. Y de esto puede ser a lo mejor hace unos 8 años, unos 9 años. O sea, no había absolutamente ningún límite en nada. Era fatal. Y creo que a partir de ir durante tanto tiempo a la psicóloga, porque claro, llega un momento en el que me ayuda en cosas de, pues por ejemplo, hace un mes volví a pasar por otra operación de ojo, el párpado y tal, obviamente pues voy cagada de miedo, pero hablamos de muchas más cosas porque hacemos a veces un poco de terapia de mantenimiento, ¿vale? Y, y al final, con el paso de todos estos años, porque han sido un mogollón de años que llevo con ella, eh, te das cuenta ya como que uno, nada es personal. En esta vida absolutamente nada es personal. O sea, en el momento en el que entiendes que el problema lo tiene la otra persona, no tú. O sea, el peso que se te quita y que no es responsabilidad tuya que esta persona esté como una puta cabra. O sea, es alucinante. Porque no te estoy hablando a nivel profesional, laboral, con una editorial. Te estoy hablando de particulares, de ese momento en el que estás empezando, ese momento en el que haces commissions y los encargos se alargan y no paras de intentar hacerlo bien y todo falla y ya no sabes quién tiene el problema y tú piensas que tú tienes el problema porque a ver quién no va a tener el problema en esta cultura tan católica donde siempre la culpa es nuestra. O sea, entonces en el momento en el que vas entendiendo que todo, o sea, que no hay absolutamente nada personal, que normalmente el problema lo tiene la otra persona, o sea, que pones unos límites. En el momento en el que aprendes un poco a estar un poco más estable emocionalmente ante que todo es temporal, nada es personal, las cosas acaban pasando, a nadie le acaba importando tanto las cosas como te importan a ti. Cuando estas cosas las vas viendo, a ver, igual es que yo ya estoy entrando en la menopausia y esta edad me da un toque de me importa una mierda todo, pero muy grande, ¿sabes? Pero creo que cuando tenía los 30 todo me importaba muchísimo. Todo. Mi trabajo me importaba muchísimo, la imagen, todo me importaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Todo. Era como, pero es que tal. Y ahora ya, tío, que tengo ya los 39 digo, es que me da igual. O sea, es que solo quiero, por favor, Estar es que me da, tranquila. sí, o sea, es que me da igual, tía. O sea, es como zen absoluto. Es maravilloso, chicas, veniros todos a esta etapa de la vida. O sea, Bueno, ya estamos, ¿eh? Ya estamos casi no, nosotras. aún nos queda un poco. Yo con 35 me importaban cosas, No pero tenemos 35 ya, hija, Dios mía, de mi vida. No. seguro, porque Manuel iba guapísima con su corte de pelo, parece que tenga 25, no 35, 25, nada punk. Bueno, Laura Bueno, también se ha cortado, por fin se ha cortado el pelo después de 2 años. Ah, Ha sí, sí, encontrado un sí. sitio para cortarse el pelo y ya estamos rejuvenecidas otra vez. Pero no, lo bueno, que yo os quiero, o sea, os antes de terminar eso, como que nada importa, chicas, Claro. nada importa. Esto es una profesión como cualquier otra profesión. yo hay una cosa que yo intentaba visualizarme para quitarme presión de encima cuando me tenía que enfrentar a un libro, sobre todo las primeras veces que yo decía, madre mía, ¿y si me equivoco en este color y sale un churro? ¿Y si resulta que me dejo una capa escondida en no sé qué? ¿Y si este trazo no me sale bien? Y yo me imaginaba los libros
o los proyectos como barquitos que tú estás... Los barquitos. Tú estás en una isla, ¿no? Tu isla está, pues eso, tu mesa de dibujo, tu espacio, estás tú con tus movidas. Entonces haces un barquito con papel, que es un proyecto, te puede salir más o menos bien, es un barquito. Entonces tú coges, lo pones en el agua y lo lanzas y el barquito que siga su rumbo. Pues yo me imaginaba un poco los libros que yo hacía como algo así, quiero decir. Ya no solo era la presión de hacerlos súper bien, sino que luego a nivel económico, a nivel de marketing, yo quería que funcionasen muy bien y quería que se vendiesen mucho. Ya no solo porque obviamente los ilustradores tenemos, en la mayoría de los casos, al menos en proyectos en España, las ganancias por royalties, que en realidad son, bueno, no, lamentables. Pero bueno, están ahí. ¿Has querido decir una estafa, Maneli? No, iba a decir una mierda, pero bueno, es que ya sabes que soy muy fina. Pues, pero es una estafa, sí, es una estafa que es nos una... paguen por adelantado algo que ya Sí. están sacando eso ya lo hablaremos, ¿vale? Pero estaba, Mira. o sea, ya no solo la presión de cómo haces el libro, si lo haces bien, si lo haces menos bien, si te volverán a contratar, si te volverán a encargar otro libro esta gente, porque claro, si no lo haces suficientemente bien, a lo mejor luego no quieren contratarte más, etcétera. Sino que yo me responsabilizaba yo a mí misma de que ese libro se vendiese más o se vendiese menos. Y eso al final, cuando tú te pones esa... Pero Manoli, esto es una locura. Ya lo sé, pero Tú eso eres una ilustradora, eres la última de la cadena. Pero escúchame, ¿no os ha pasado eso a vosotros? Temer que no se O sea, vendiera un libro. En plan de, es que si a lo mejor no hago mi trabajo suficientemente bien, no se vende suficientemente bien. No, a mí me daba miedo que no pareciera yo profesional con la editora. Que mi conversación con ella no fuera profesional. Que yo no respondiera como se esperaba que tuviera que responder un profesional, ¿no? O sea, una corrección en los emails. Es la parte igual que más miedo me han dado. Te escriben algo en plan de, pues vamos a necesitar que hagas no lo sé, 10 cambios. Y yo decir, ¿me está tomando el pelo? ¿Esto es normal? ¿Qué le contesto? Claro, le tengo que decir que sí, pero ¿cómo le contesto? ¿Qué le digo? ¿Cómo? O sea, no, a ver, esa parte. O sea, lo que yo quiero decir es que aparte de la propia presión de nuestro trabajo, de nuestra responsabilidad, que al final es ilustrar un libro, muchas veces, y conozco casos de mucha gente que se atribuye responsabilidades a sí mismo que no son. A mí esto a día de hoy no me pasa, yo no me responsabilizo de que un libro funcione más o funcione menos. Obviamente yo hago mi trabajo lo mejor posible, claro. Y lo más profesionalmente posible, lo más bonito posible, pero a partir de que yo hago mi trabajo, entran otros actores en el escenario que son pues los acuerdos de marketing que se hayan hecho de promoción, la visibilidad que tenga ese libro en la librería, todo ese tipo de cosas que no tienen nada que ver con nosotros y que no tienen nada que ver con lo bien o no bien que hagamos nuestro trabajo. Entonces, quiero decir, a veces no se trata solo de que las cosas te den igual, sino que sepas qué parte de las cosas te tienen que dar igual. O al menos sí, claro. no te tienes que involucrar emocionalmente en ciertas cosas que no son responsabilidad tuya. Claro, a ver, no me da igual todo. Ya, quiero decir... Ya que antes yo sí que me involucraba a nivel de diseño, maquetación, claro, venta, preparación, o sea, 1200 cosas. Pero ahora eso lo hemos hablado un montón tú y yo, Eva, sí. De que tú pensabas no solo como ilustradora, sino también como diseñadora, como maquetadora, como distribuidora, como librera. ¿Entiendes? Sí. Ahora ya no, he reducido un montón de tareas. Claro, y esto pasa mucho, por ejemplo, yo muchas veces le echo bronca a Laura también, porque Laura está en una agencia y muchas veces esa agencia no hace el trabajo que debe hacer de representación suficientemente bien como para que a Laura le cunda. Entonces, muchas veces si a lo mejor Laura piensa, ¿por qué esta agencia no me da trabajo? ¿O por qué no me salen los proyectos? No será culpa suya, será culpa porque la agencia no está haciendo su trabajo. Pero es verdad que muchas veces me he culpado yo de pensar, pues a ver, ¿cómo tengo que dibujar o qué tengo que hacer para que me hagan casito? Claro, porque todos queremos comer y pagar cosas.
Claro. No se trata solo de una cuestión de ego, de queremos que nos publiquen. No, es que publicar implica ganar dinero. O sea, queremos sentirnos tan válidos como se siente cualquier otra persona en su trabajo. Ni más ni menos. Es que al final parece un poco como si publicar fuera algo fantasioso y maravilloso y mágico en el que publicas y ¡oh, qué bonito! No, tienes un libro. No, lo que quiero es el dinero. O sea, Claro. obviamente. Claro. Obviamente, cuando vas a una librería y ves tu libro, pues te hace mucha ilusión. Pero está claro que al final, si nosotros nos dedicamos a esto y pasamos por las cosas negativas de la profesión, que son pues que al final tienes que enfrentarte a un montón de cosas que no son solo dibujar, tienes que hacer miles de maniobras para entender cómo funciona el autónomo, cómo tienes que declarar las cosas. Las redes sociales, que esto es muy propio de claro, esto. Tu propio marketing. Que dime tú qué abogado necesita publicitarse tantísimo en redes sociales, estar tan o sea, para tener casos. O sea, tenemos que tener la recomendación de otros compañeros con los que hemos trabajado, hacerlo bien y además seguir dando la chapa en Instagram, en Twitter, en su puta madre, para decir, hola, seguimos vivos, hola. Y luego, yo no sé si a vosotras os pasará, pero cuando tú estás mal emocionalmente, cuando estás mal a nivel mental, como ha sido mi caso este último año, yo no he tenido la creatividad al mismo nivel. No he sido igual de creativa, no he sido igual de productiva. Estás como en un estado de lo que se llama el burnout, de estar quemado y de al final, como tienes que seguir produciendo para seguir ganando dinero y seguir adelante, el tema de que la salud mental interfiera en tu trabajo es realmente un problema, porque cuando tú estás mal no estás creativo, no estás inspirado, pero no puedes parar. Claro. A lo mejor podrías tener un trabajo más metódico, más que tenga un método incluso físico, pero como nosotros trabajamos todo el día con la cabeza, llega un momento en que ese problema enorme que tienes de ansiedad, de depresión, de tantas cosas, lo ocupa todo. Todo el día. Entonces, no puedes. Vosotros, por ejemplo, ¿qué habéis hecho en este último año y medio o 2 años? Creía que ibas a preguntar qué habéis tenido. Y yo, pues todo. de todo. Bueno, es que aquí podemos hacer un catálogo de cosas. No, pero... Una serie de catastróficas desdichas. Sí, o sea, podemos hacer una lista infinita de cosas. Pero vosotras, cuando os habéis sentido mal, os habéis sentido sin ánimos de pues eso, de dibujar o de ser productiva o de tirar adelante un proyecto, ¿qué aconsejaríais a la gente que se encuentra en un estado así? Laura. Bueno, es que claro, yo pienso en mi caso, que pasó una mala etapa y tal. La verdad es que a mí me ayudó tener que me salió un proyecto, porque así no pensaba en lo que me estaba pasando en mi vida. Entonces era como un robotito que tenía que dibujar. Pero es que claro, cuando tienes que dibujar para trabajar, no es como que dices, bueno, tomo un descanso y hago otra cosa y tal. Y si por casualidad a esa persona no le saliese un proyecto, ¿tú qué le recomendarías? Que, por ejemplo, hiciese algo personal, pero que se lo plantease con fechas de entrega, como si fuese real. Ejercicio. Yo recomiendo ejercicio. Es gratis. Idos a correr por ahí, quemar calorías haciendo ejercicio. Recordad que esto es un trabajo tan mental, tan malvadamente mental, que el cuerpo está como en pause. Aunque sea andar, Eso exacto, ya es como... aunque sea andar. O sea, en plan, yo cuando peor he estado, más me ha salvado hacer ejercicio. O sea, si alguien me escuchara del instituto
no del instituto, no, de la EGB, decir que salgo a correr, o sea, se volverían locos. Porque la Kursnavet, o sea, aún tengo pesadillas con esa puta mierda de prueba. La de los pitiditos. Los pitos. Comúnmente yo conocida como los pitos. Vale, pues fatal. Y sin embargo, ahora corro, me encanta, corro día sí, día no, me encanta y de hecho necesito y me encanta la sensación de cansancio físico. Trabajo como si me hubiera... ¿Sabéis esa parte en la que a veces limpiáis el estudio para poneros a trabajar más cómodas? Y en plan, voy a limpiarme la mesa, voy a ordenarme los cajones, porque así todo pues es lo mismo pero a nivel interno. Y bueno, claro, es que al final el cuerpo es química. A mí mi psicóloga me recomendó actividad física porque al final cuando tú estás gastando energía pensando, que es lo que le suele pasar a una persona obsesiva o con un trastorno de ansiedad, que está gastando mucha energía física real en pensar, si tienes que desviar esa energía para la actividad física, ya no la estás desviando tanto para la cabeza. Entonces, claro. A mí me parece que son como dos recipientes distintos, ¿sabes? Como los juegos, la vida y el maná, pues son dos cosas un poco distintas. Si en una te estás muriendo y en la otra tienes demasiado, o sea, hay algo ahí que está desequilibrado. Lo normal, no, lo idílico para mí es estar cansado de cuerpo y mente. O sea, porque además cuando tú estás corriendo o cuando estás haciendo ese ejercicio, solo estás pensando en no desfallecer físicamente en ese momento. O sea, a mí me pasa eso caminando. Es verdad. Claro, pero es verdad. Entonces es como, Eva, respira, por Dios, respira bien, no sé qué, ¿sabes? O sea, y los pensamientos son tan sencillos y tan simples y tan básicos, te estás ahogando. O sea, cosas así, es como que no da pie a estar ahí meditando sobre las razones de la vida, de por qué esto pasa o esto deja de pasar. Entonces, eso te da una especie de paz mental muy heavy, porque aunque sea por una hora y media, o el tiempo que dediques, no estás dándole vueltas a ese asunto. Porque te estás obligando a pensar en esto. Laura, donde vive, tiene un bosquecito al que puede ir a caminar, eso sí. Laura y yo creo que somos más del club de caminar. Sí, totalmente. Es que una vez, aquí en Francia, cuando vivía en Versalles, me quedé así como muy... Digo, venga, voy a salir a correr. Bueno, yo imagino que a medida que vas saliendo más a menudo, pues resistes más. Hombre, pues por supuesto. A ver, escucha. Yo la primera vez que me subí a una cinta... Bueno, la primera vez corría en el río, aquí en Valencia. Pero la primera vez que me subí a una cinta... Fui de esta gente que estoy esperando aún que me paren en el gimnasio para enseñarme esa grabación, porque hay cámaras donde yo iba con los cascos de estos que van separados, que son botones. Vale, pues haciendo un movimiento que Dios sabe qué, saltó uno, intenté agarrarlo al vuelo, mientras iba corriendo, me resbalé de la cinta, me caí de culo, pero con los dos cascos, porque lo que tenía miedo es que se enganchara por la cinta. Bueno, y mi hermana, eso es peligrosísimo, te podrías haber metido una hostia. Y yo, efectivamente, pero yo estaba pensando, bueno, fatal, le cogí miedo a la cinta y luego ya nada, o sea, claro. Me encanta, de hecho, o sea, lo que odio son las máquinas esas. No voy a dejar un capítulo de este podcast sin mi echadita de odio a alguien. Odio la gente que se deja la toallita en la máquina y se va a hablar por teléfono. Casquete. Por supuesto, todos odiamos a esa gente. Y voy a decir que normalmente son varones. Pensaba que ibas a decir, y voy a decir nombres. ¿Te imaginas? Bueno, es que si los supiera los diría, Laura. O sea, que se dejan la toallita o que ocupan dos máquinas. Que es como, ¿qué estás haciendo? ¿Pero por qué ocupas tú dos máquinas? ¿No pagas más? O sea... Bueno, pero es que luego se van a hablar por teléfono. A ver, retomemos el tema en el que estábamos. Resumen.
La gente que se esté dedicando, se quiera dedicar a la ilustración y que esté pasando por un momento emocionalmente complicado, si puede acudir a terapia, obviamente es la opción más efectiva, ya sea terapia psicológica o psiquiátrica. El tema es que, claro, eso requiere tener una base de ahorros, porque por desgracia, por seguridad social, en este caso en España, está muy mal. Está muy mal. Entonces, remedios así caserillos que nosotros podemos aportar, pues obviamente que intenten relativizar mucho las cosas, que intenten tomar distancia mental de las cosas. Que no piensen que las cosas serán así para siempre, ni mucho menos, que todo es temporal. La actividad física siempre es recomendable. A poder ser, yo recomendaría que la gente, si no se puede o no le gusta ir a correr, que se vaya a un parque, que esté cerca de los árboles, que esté cerca de las hojas, del aire un poco así más abierto. Pero que se cansen. A mí, mi psicóloga me dijo, camina como si estuvieras a punto de correr. Sí. Todo el tiempo. Claro, y eso ya te vale como ejercicio físico. Y yo, vale, el tema es levantarse de las sillas. Si estás en un bucle, que estás todo el rato pensando en algo, que estás en el sofá y no dejas de darle vueltas, coges, te levantas y te vas. Te vas sí. a darte Deja de negociar contigo, por favor. Esa es otra clave. Tú mandas, deja de negociar, deja de decir, bueno, voy mañana, bueno, no sé. No. Te levantas y vas. Chicos, fuerza de voluntad, por favor. Y bueno, yo creo que puede ser un tema del que podemos ir hablando de forma seguida porque, hombre, es que tenemos un máster las tres en salud mental. Y bueno, y también a mí me recomendasteis también, por ejemplo, escribir, ¿no? Escribir tus sentimientos y intentar un poco analizar lo que te pasa y que a lo mejor que estás haciendo ahí una bola gigante y no es para tanto, ¿no? Sí, racionalizar las emociones. El sentimiento es como más grande o más intenso y cuando lo verbalizas o lo escribes, a veces es como, vale, era esto. Este es el problema. Luego también una frase que yo leí hace un tiempo en un libro que flipé y dije, es que es verdad. Tus pensamientos no son la realidad. O sea, lo que estás pensando es lo que estás pensando, pero no es la realidad. Sobre todo cuando estás mal, tus pensamientos suelen ser lo más catastrófico que haya posiblemente. Así que tus pensamientos son solo pensamientos, no son la realidad. Exacto. De hecho, esto al margen podríamos recomendar Que no te vacilen, que es un podcast de Patricia Palomé. Podemos recomendar ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Ay, sí. Y bueno, ya ahí estirando el chicle por las risas. Pero vamos, exacto. Sí. O sea, si queréis escuchar cosas, por favor. Sobre todo en Puedo Hablar hablan mucho sobre salud mental, sobre más otros temas, está claro, pero sobre salud mental hablan mucho. Y en Que no te vacilen hablan sobre relaciones, millennials y Gen Z. Y bueno, estamos muy enganchados. Es más de cachondeo, de forma semanal, pues tiene también sus cosas. Bueno, chicas, pues nada, muchas gracias vamos a cortar aquí ya. Si os parece. ¿Tenéis algo más que decir? No. Pues nada, que la gente pues que no se lo quede los problemas que tienen, que lo expresen como puedan. Si lo podéis compartir con alguien, con algún familiar, con algún amigo o amiga, por favor, hacedlo. No pasa nada por no estar bien. Pues nada, chicas, muchas gracias a las dos por estar aquí. Muchas gracias a la gente que nos escucha, que nos sigue. Y hasta la próxima. Adiós. Gracias a ti, Manoli. Bye. Gracias, Manoli. Adiós. Yeah. I got 99 problems and a cig in my hand, it ain't one. And I'm trying to quit, but I can't as I flick through the gram like I'm staring on the barrel of a gun. The tip of the iceberg melting in the sun. A glimpse of the climate change getting warm. Little old me, that's the eye of the storm. Wish I could turn my mind off for a month. Take my head away from me. Antoinette, Sweet Marie. Chop it off, squeak
a patient